Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. El maestro reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, diciendo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, pan, ni dinero, tampoco túnica de repuesto. Quédese en la casa donde entren hasta que se vayan. Si alguien no los recibe, sacudan el polvo de los pies para probar su culpa. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 1 al 6. El cumplimiento y las instrucciones para cumplir una buena misión en nombre de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 23 de septiembre, año 2020. A Él que sea la gloria. A Él que sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. La misión, que es algo importante, definitivo, trascendental, para poder identificarse con Jesús de Nazaret. Por eso el maestro prepara muy bien la misión y prepara la misión para la eternidad. La misión es algo permanente, siempre se estará evangelizando, siempre se estará en actitud de servirle a las demás personas, siempre la iglesia estará permanentemente en actitud de la misión. La eclesiología católica enseña que la iglesia es misionera por naturaleza, es decir, nació para una misión y le interesa vivir en ese campo de la misión. Por eso es tan importante ese capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, a partir del verso 1 hasta el 6, como leer varias veces cuáles son los elementos básicos de una misión. Porque si la iglesia es misionera por naturaleza, si Dios está interesado en que la iglesia cumpla su misión, que la iglesia no desfallezca en su misión, que siempre esté atenta cumpliendo su misión hasta último momento, entonces por eso es tan importante no tener conceptos diferentes a la misión original que enseñó el maestro. Eso es muy importante para ser un buen misionero. Es importante que la persona no tenga conceptos contrarios a los que enseña la Sagrada Escritura. Para ser un buen laico católico, buen parroquiano, buena persona servidora de la comunidad eclesial, se necesita que la persona no maneje criterios diferentes a la Escritura. Existe un libro en la Biblia que se llama el libro de los Proverbios, y en ese capítulo 30 de ese libro, en el verso 5, aparece una gran enseñanza acerca del valor que tiene la palabra de Dios, la cual no debemos cambiar porque se nos daña la misión. Salimos haciendo otras cosas aquí en la sociedad y cuando nos dicen: usted parece que no fuera a iglesia, habla muy diferente, usted no está cumpliendo la misión, o usted ataca demasiado a los demás, usted es demasiado juez de las demás personas, y esa no es la misión. La misión no es juzgar las personas, la misión no es condenar a los demás, la misión no es entrometerse en la vida de los demás, la misión está allí, en ese capítulo 9 de ese Evangelio de San Lucas. ¿Cuál es la recomendación bíblica según el libro de los Proverbios en su capítulo 30? La palabra de Dios debe ser escudo para los que se refugian en esa palabra. La palabra de Dios es como la armazón de la persona para cumplir la misión. La palabra de Dios es la carta de presentación de la persona en su misión.
La palabra de Dios es para cada persona, para que se perfeccione, para que se corrija, para que se convierta y su misión sea muy buena. Ahí es donde está el punto. ¿Qué recomienda la Biblia? No añada nada a la palabra de Dios. Y no haga eso porque si usted cambia el sentido de la palabra de Dios, una letra, una coma, una interpretación caprichosa, entonces quedarás como un mentiroso delante de la sociedad, dice la Biblia. Porque la palabra de Dios te replicará. Es decir, como si la palabra de Dios le reclamara al ser humano, usted está haciendo mucho mal. O le queda muy mal a usted, una persona de la misión o de la palabra, o una persona muy parroquial, le queda muy mal a usted hacer lo contrario a la misión. Es decir, como que la palabra lo va a hacer quedar mal a la persona. Eso dice el libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 5. Dos cosas importantes en la palabra. En la carta de presentación es el escudo con que la persona va caminando en la sociedad. Y lo segundo, la persona debe cuidarse no añadir nada ni cambiarle nada a la palabra, porque la palabra lo hará quedar a usted mismo como un mentiroso en la misión que esté realizando. ¿Qué recomienda el Hijo de Dios para la misión? De acuerdo al capítulo 9, versos 1 al 6 del Evangelio según San Lucas, Jesucristo le recomienda a sus apóstoles 4 o 5 cositas. Lo primero, la hospitalidad. La persona de la misión debe ser una persona muy hospitalaria. El Papa Francisco insiste bastante en esa palabrita, aprender a ser hospitalarios, a acoger a los demás. Segunda palabrita, compartir. Una persona misionera, una persona creyente, católica, evangelizadora, debe ser de compartir, o sea, no egoísta con los demás. Tercera palabrita, la comunión, compartir la Eucaristía y la palabra, todos en la comunión como hermanos. Si tenemos una Eucaristía, tenemos una celebración de la Eucaristía, de la palabra, un banquete eucarístico y un banquete de la palabra, eso tiene que dar para la comunión de vivir como hermanos con los demás. Y quinta palabra, acoger a los excluidos. Son las 5 recomendaciones para la misión que da Jesucristo: hospitalidad, compartir, comunión de mesa en la Eucaristía y acoger a los excluidos. Una recomendación bien interesante del maestro para no tener un concepto de iglesia por encima de la sociedad. Primero, que se nota muy malo que una persona de iglesia sintiéndose superior a los demás en la sociedad. Ya dejó de ser iglesia, porque la iglesia es la servidora de Dios en el mundo, la que perdona, la que salva, la que anuncia, la que acoge, la que tiene hospitalidad. Es decir, estaría una persona haciendo todo lo contrario. Entonces hay que aprenderle a Jesucristo esa gran norma. No envía a las personas como poderosos en el mundo. Es decir, Jesucristo no ordena sacerdotes ni consagra religiosos para que digan yo estoy por encima que de los demás. No, ni manda jefes ni encargados de leyes y normas para que digan aquí llegó el que sabe la ley y la tiene que cumplir. No, eso no está escrito en la Biblia. Allí dice, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar enfermos y a servirle a la gente. Eso es lo que dice al pie de la letra la Biblia. Entonces lo que hace Jesucristo es mostrar un camino del cristiano que es transformar el corazón de las personas. El camino de la misión es ayudarle a los demás para que Dios haga parte de la vida del corazón de esa persona, para que encuentre solución a sus problemas, para que se sienta en la gracia de Dios. Y a transformar una sociedad, pero con el ejemplo del misionero. Aprender a vivir en esa misma sociedad con otras normas, es decir, con otra lógica, decía el Papa Francisco. Hay que aprender a vivir con otra lógica, no la lógica que tiene ya la sociedad allá afuera. La lógica de ser iglesia, de ejercer una misión, decía el Papa Francisco, es la lógica que no tiene egoísmo. Es una lógica de la lucha, es decir, de la división por una superioridad. Es la lógica de la vida, es la gratuidad del amor. Es decir, pasar de una lógica que parece ser que el mundo se mueve sin eso, la lógica del dominio, de estar por encima de los demás, dijo el Papa Francisco en su famoso discurso del 12 de julio del año 2015,
Decía esas frases tan impactantes en ese momento el Papa Francisco, la lógica del dominio, del aplastar, manipular, la lógica a pasar al acoger, al recibir y al cuidar a los demás. Eso es misión para el Papa Francisco, eso es iglesia para el Papa Francisco, eso es el cambio que pide el Papa Francisco a todos nosotros que somos de la iglesia. La lógica es pasar de eso tan maluco y tan feo que nos divide con los demás o nos pone por encima de los demás, a una lógica, y le llama así el Papa, acoger a los demás, recibir a las personas, ser hospitalario y cuidar a los demás. El Papa Francisco citaba al Papa Benedicto XV sobre la propagación de la fe católica en el mundo entero. Y el Papa Francisco hacía eco, es decir, de una carta apostólica de Benedicto XV del año 1919. Es como decir que el Papa se regresó mentalmente 100 años atrás y existió una carta llamada Maximum Illud, el título en latín que significa lo máximo, Maximum Illud, lo máximo. ¿Y de qué se trataba la carta de Benedicto XV? Aspirar al máximo de ser el deseo profundo de una iglesia en misión. ¿Qué es aspirar al máximo para cumplir una misión? Anunciar a Jesucristo y hacerlo a nombre de Él. Y tal como lo dice el Evangelio, les da autoridad para hacer cosas, pero en nombre de Él. Anunciar a Jesucristo, no anunciarse a la misma persona, ni ponerse como ejemplo ante los demás. El ejemplo se llama Jesucristo. Es anunciarlo a Él y en nombre de Él, no a título personal. Entonces decía el Papa Francisco en su alocución, esto requiere como renunciar al ropaje del dominio, que es una tentación para el que cumple la misión. El Papa Francisco cree que es una tentación para una persona en una misión, como es la tentación de que yo no estoy por encima de los demás. Es decir, la tentación de no querer aceptar la sencillez y la humildad que debe ser un misionero, humilde y sencillo de corazón. Después de 100 años que han pasado de esa carta Maximum Illud, entonces quedan como esos elementos tan básicos, decía el Papa, que hasta hoy siguen cumpliéndose exactamente los mismos, el alma de la misión. ¿Y cuál es el alma de la misión según Benedicto XV hace 100 años atrás? El cuidado de los misioneros, la vitalidad de la misión, siempre estar buscando colaboradores, trabajar en conjunto y como hermanos con los demás, y el cuidado de formar, oigan esta que ya todavía no la hemos cumplido muy bien, decía el Papa Benedicto XV, el cuidado de la formación de sacerdotes nativos, la amazonía que ha insistido el Papa Francisco, que viene insistiendo sobre esa importancia. Muy bueno que la Santa Biblia nos diga a nosotros dónde está el punto de la misión. ¿Dónde está el punto? Es el nombre de Jesús de Nazaret, no a título de nosotros. Hospitalidad, compartir, comunión, compartir la Eucaristía como hermanos y acoger a los excluidos. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Salud, paz, bendición. Bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.